escuchar la voz de Dios. Es decir, el escuchar la voz para un cristiano es para acercarse más a Dios, para estar más cerca de Dios, para no olvidarse su voz, para siempre acordarse, para alabarlo, para adorar a Dios. Pero el incrédulo no. El incrédulo lo único que quiere escuchar su voz es para saber si es varón o es mujer, o es ambos. ¿Ya? Si su voz es fuerte o es suave, o cómo es su voz. ¿Qué tipo de tono tiene? Es decir, el incrédulo no le interesa la voz de Dios, pero el cristiano sí. Por eso Dios Todopoderoso habló a los judíos, aquellos que salieron de Egipto, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Esa gente no le importó la voz de Dios. No le ha importado en nada. Amén. Muy bien. Por eso es muy importante, ¿no? Lo que aprendemos nosotros aquí en Éxodo 19. Que el hombre sabe perfectamente que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Luego también hemos aprendido cómo Él se acerca en una nube con relámpagos y truenos. Oigan, pero no había lluvia. Solamente son relámpagos y truenos con mucha fuerza. Y yo, desde mi punto de vista, digo que era nube blanca, no era nube gris, no era nube negra. Luego también lo que son trompeta. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo aumentaba más la trompeta? Es decir, era mucho más fuerte. Y el pueblo se asustaba porque era primero, ya digamos, y más, más fuerte. Se han asustado. Y después han visto que el monte se ha movido. Se ha movido. Ellos no estaban en el monte, pero sí han visto que se ha movido. Y ellos también sabían que nadie podía ingresar fuera del límite que se les ha puesto. Ni tocar. Ni tocar. El que tocaba tenía que ser apedreado, o si no tenía que ser flechado, sea animal o sea persona. Por eso nosotros tenemos que entender y comprender. Cuando el Señor se acerca, ¿no? El poder de Dios se manifiesta. Ahora, la persona lo que tiene que hacer es saber escuchar. Cuando la persona escucha, empieza a oír la voz de Dios. Por eso en todo ese pueblo, algunos han escuchado la voz de Dios, otros han escuchado solamente la voz de Moisés, y otros tal vez no han escuchado ni la voz de Moisés ni la voz de Dios. Dense cuenta. Por eso nosotros entendemos claramente cómo Dios Todopoderoso se manifiesta. Unos hayan escuchado la voz de Dios, escucha, esa gente cómo estaría feliz, gozosa.
Pero con lo que nosotros hemos escuchado o hemos leído la palabra de Dios, las personas de 20 años para arriba no han escuchado la voz de Dios. No han escuchado. ¿Por qué no han escuchado? Por incrédulos. No, man. No han creído. Tal vez podríamos decir hayan, pero no creo hayan escuchado la voz de Moisés. Porque eran incrédulos. Viendo tantas señales, tanto poder de Dios, no creían. Tanto poder de Dios que han visto. No creían. Por eso es que nosotros tenemos que entender, es igual como ahorita. Estamos en el siglo XXI, ahora levanten la mano los cristianos, un montón. Las cristianas, otro montón. Ahora la pregunta es, ¿quién escucha la voz de Dios? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Hay gente que no sabe responder. Hay gente que no dice, yo no he escuchado la voz de Dios hasta ahorita. Y hay gente que dice, bueno, no escucho ni la voz del pastor. No escucho la voz del quien enseña, nada. Hay otros que dicen, solamente escucho la voz del pastor o del mensajero. Y muy pocos, pero muy pocos, dicen, he escuchado la voz de Dios. Entonces, esos muy pocos han escuchado la voz de Dios y han escuchado la voz de Moisés. ¿No? Felices. ¿Cómo? Felices de ellos. Felices. Más que todo, más de que sean felices, es lo que ellos creen. Por eso cuando la persona cree en el nombre de Jesús, confía en el nombre de Jesús y acepta lo que ha hecho Jesús en la cruz, ese va a escuchar la voz de Dios. Ese va a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué él va a escuchar la voz de Dios? Porque cree en su nombre. Confía en su nombre. No confía en uno mismo, ni confía en las personas, sino confía en ese nombre. Cree en su nombre. Y acepta lo que Jesús hizo en la cruz por él. ¿No? Hay mucha gente, por si acaso, hermano, hermana, que no quiere aceptar lo que Jesús ha hecho en la cruz. ¿Por qué no quiere aceptarlo? Porque le dice a usted, ¿cómo usted me va a decir que yo acepte? A ver, ¿cómo yo voy a aceptar que lo han pegado? ¿Cómo voy a aceptar que lo han latigado? ¿Cómo voy a aceptar que le han puesto espinas? ¿Cómo voy a aceptar yo que lo han crucificado? ¿Cómo yo voy a aceptar eso? No, yo no acepto. ¿Y por qué no acepto? No puede ser, él era Dios. No entendió esa persona lo que dice la palabra del Señor. Si el Señor no hubiera sido golpeado, si el Señor no hubiera sido puesto así espinos en la cabeza, si el Señor no hubiera sido crucificado, o si el Señor no le han puesto con la lanza, le han abierto el dorso o el costado, si eso no hubiera sucedido, y si el Señor no hubiera muerto, ¿cómo nosotros nos hubiéramos salvado? Nunca nos hubiéramos salvado, jamás. Jamás.
Pero Él, lo que Él ha pasado, ha sido para que nosotros seamos salvos. Todo lo que le han hecho a Jesús ha sido para que yo, usted y todo aquel que cree en Jesús sea salvo. Amén. Amén. Eso hay que entender bien. Bien. Bien hay que entender. Porque caso contrario, hermano, de hermana, es lo mismo que ocurrió con los judíos. Todo han visto. Todo han visto. Poder, milagros. Todo han visto. Han escuchado la voz de Dios. Han comido el maná. Tenían agua de donde no existía. Amén. Su ropa jamás ha sido desgastada, ni sus zapatos. Amén. En ningún momento era necesario que utilicen dinero para comprar algo. Todo lo tenían. Todo lo tenían. Bien. Amén. Amén. Pero ¿qué nos muestra la palabra de Dios? Que esa gente no creía en Dios. Han visto, sí. Han oído, sí. Pero han creído, no. Qué triste. Por eso ellos no han entrado al reino de Dios. ¿Ah? Por eso ellos no han entrado al reino de Dios. Amén. Amén. Y así va a suceder en el siglo XXI de los cristianos. Han visto el poder de Dios, han visto milagros, han escuchado la palabra de Dios, pero no creen. No creen. Y eso va a ser triste para eso. Gusta el mundo. El mundo Que le gusta el mundo. Les gusta el mundo. No les gusta estar con Dios. Amén. Amén. Amén.